quisiera que tengamos una reflexión muy sencilla, pero me parece que importante. No creo que vaya a decir nada que usted no sepa, pero es importante mencionarlo porque está en la Biblia. A lo mejor alguno de ustedes desconozca algo de lo que voy a decir, pero es importante mencionarlo. Y quiero yo mencionar esa reflexión que le he puesto, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Y para esta reflexión busqué un pasaje donde alguien tuvo un encuentro con Jesús. Muchos en la Biblia, usted puede estudiarlo y va a encontrar muchos, ¿verdad?, que están ahí, que tuvieron un encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento, claro está. Y bueno, yo escogí uno que está aquí en Hechos 9, versículo 3 y 4, y dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí lo voy a dejar, esa parte, ¿sí? Sigue la lectura, usted tal vez conoce ya, que sigue ahí, cómo se establece un diálogo muy interesante entre Saulo, que después fue llamado Pablo, el apóstol Pablo. Ahí estaba como un Saulo de Tarso tirado en el suelo, dialogando de una manera muy atípica, se puede decir, con Jesús, quien no se miraba ciertamente, pero su voz como de trueno estaba dialogando con Saulo, un hombre que iba respirando amenazas y muerte contra los cristianos, que los llevaba a las cárceles, los ajusticiaban, los mataban y cuánta cosa. Pero ahora Saulo, ese día, no sé, me hubiera gustado saber qué día de la semana era, ¿no? Apareció ahí a Saulo, y cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús, dígame si las cosas siguieron siendo iguales. ¿Verdad que no? Cuando un tráiler, un camión, un Torton, choca contra un bochito a 120, por más que lo lleven a la carrocería al bochito y al chofer del bochito también, ¿eh?, ya nada será igual, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, las cosas ya no serán iguales. Qué importante es tener un encuentro con Jesús. No con la religión, no con la religión de fulanito de tal, con Jesús. Y me atrevo a pensar que hay quien está religiosamente en una iglesia, pero no ha tenido un encuentro con Jesús. Porque cuando Jesús se encuentra con nosotros, Él tiene un propósito de transformación, de cambio. Él sabe para dónde íbamos y Él sabe para dónde quiere que vayamos ahora. Y entonces se ve el fruto, se ve el resultado. Dios lo ve, el resultado rápido. Por eso cuando alguien no tiene el fruto, ¿verdad?, el Señor dice: ahora sí que me le voy a aparecer de veras, ¿sí? Para que no piense que anda bien. Pablo creía que andaba bien, creía que andaba agradando a Dios, ¿verdad? Pero no lo estaba haciendo, y el Señor obra allí. Entonces, hermano, un encuentro con Jesús es lo mejor que nos puede pasar. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hermanos, quiero mencionar algunos personajes que tuvieron un encuentro con Jesús, que hay muchos, pero por mencionar algunos, el que ya se lo sabe la historia, pues qué bueno, el que no, pues la va a tener que imaginar. Zaqueo es uno que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Usted sabe dónde estaba Zaqueo? Dicen aquí algunos, no, es un término, dispénseme, sonorense, encaramado, ¿no? Pero también se usa para otra cosa, ¿verdad? Pero estaba realmente, físicamente estaba encaramado ahí en un sicómoro, en un árbol, y tuvo un encuentro con Jesús. Y me imagino yo, hermanos, el impacto que tuvo en Zaqueo cuando Jesús voltea y lo mira. No por casualidad, porque Jesús sabía quién estaba ahí entre las ramas. Y le dice: Zaqueo, le dice su nombre, ¿no? Por su nombre. No se conocían. Bueno, Jesús sí lo conocía a él desde que nació, pero Zaqueo no sabía. Y entonces cuando Zaqueo oye el nombre, su nombre, Zaqueo,
de una manera tan tremenda, ¿cómo sería el timbre de voz de Jesús? ¿Cómo sería lo penetrante de su mirada? Amén. Simplemente cuando tu esposa te mira o tu esposo te mira a los ojos, parpadeamos y volteamos por otro lado porque nos está penetrando con una mirada que ya me está adivinando todo, ¿no? Imagínate Jesús, la mirada de Jesús. Pero la mirada de Jesús no era de juicio, ni es todavía de juicio. La mirada de Jesús era de amor, de misericordia, de perdón, de entender inclusive a qué había venido Él, y que más tarde estaría pagando en la cruz del Calvario por el rescate de todas esas personas. Y hermanos, cuando eso pasa en la vida de Zaqueo, Zaqueo le dice: Zaqueo, es necesario que te bajes de ahí rápido, porque más al rato yo voy a estar en tu casa. Imagínense cómo se bajaría Zaqueo del sicómoro, ¿no? Como por tobogán, ¿no? Rápido, corriendo y aprovechando el tiempo, y se va. Y hermanos, yo le pregunto a usted si tuvo fruto ese encuentro con Jesús en la vida de Zaqueo. ¿Qué cosas hace Zaqueo? ¿Se queda calladito en su casa o algo sale de adentro? Algo sale de adentro, ¿verdad? Y Zaqueo empieza y estrena un cambio de vida. Y él dice: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No quiero nada de lo que agarré antes, que no era bien habido, porque hay algo que me quema aquí adentro. Amén. Cambios radicales cuando Jesús tiene un encuentro, o tenemos un encuentro con Jesús. Amén. Leví, otro hombre, Leví, se llamaba, que es Mateo. Jesús también tiene un encuentro con él, y aparentemente no pasa nada. Cuando Jesús le habla y lo llama, lo invita pues a ser parte de sus discípulos. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que Leví, un hombre tocado por el Señor en el encuentro, ¿verdad? ¿Qué hace Leví? Mientras Jesús sigue la ruta en su trabajo, Leví por otro lado se va y empieza a invitar a todos sus amigos que eran igual de terribles o tremendos que él. Él era un hombre que se dedicaba a la recaudación de impuestos, un negocio odiado por los judíos, porque trabajaban para Roma, ¿verdad? Y porque hacían muchas tranzas, pues, muchos abusos. Pero Leví, cuando conoce esto, al igual que Zaqueo, que era lo mismo que Leví, ¿verdad? Tenían que decir: esto no es correcto. Entonces, ¿qué hace Leví? Lo mismo que yo experimenté al encontrarme con Jesús, quiero que lo sepa también Juan, Jesucito, Pepito y etcétera. Todos sus amigos los convoca en su casa y hace un banquete, como diciendo: lo que yo recibí, no me quiero quedar con esto. Yo quiero que mis amigos, mi familia y todos sepan lo que se siente tener un encuentro con Jesús. Amén. Y no es normal que tú, teniendo un encuentro con Jesús, tú no quieras compartirlo con tus amigos y familia. No es normal, y hay que preguntarnos: a ver, ¿qué está pasando en mi casa o en mi vida? Porque no es normal. ¿Verdad que una persona que está enferma normalmente se le quita el apetito? ¿Ah? Eso es lo que se espera. Y cuando se alivia, ¿qué es lo que le vuelve? El apetito otra vez. Si no, todavía no se alivia, ¿no? Pues cuando alguien se encuentra con Jesús, lo que es de esperarse es que, al igual que Leví, ¿sí?, y al igual que otros que voy a mencionar también, quieran que los demás sepan lo que ellos experimentaron en ese encuentro con Jesús. Si no está así, tenemos que revisar nuestra vida. Algo no está bien, ¿sí? Saulo, pues ya leímos ahorita el pasaje de introducción aquí, que se encuentra con Jesús. Y hermanos, en ese diálogo, ¿verdad?, que se da allí entre Jesús y Saulo, que es derribado de su cabalgadura rumbo a Damasco, donde iba a capturar cristianos, a azotarlos, a meterlos a los tribunales, a las cárceles. Ahora es transformado en aquel encuentro, ¿verdad? Y comienza en Pablo, ¿verdad?, en Saulo, que es Pablo, comienza un periodo de conversión. Y hago un paréntesis aquí, hermanos, porque
Hace unos domingos atrás hablábamos del tema de la conversión, ¿se acuerdan? Converso o inconverso. ¿Se acuerda usted de esa predicación? Converso o inconverso. Así se llamaba la predicación. Si usted no se acuerda, búsquela en YouTube ahí, usted va a encontrar esa predicación. Converso o inconverso. ¿Saben por qué? Porque Jeremías se está quejando con Dios. Y no, que no sé cuánto, que dónde estás, y que muy acá, que Dios tú, y mira cómo me está yendo a mí, pura queja. Y entonces el Señor le dice a Jeremías, le dice, si te convirtieres, le dice, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Si sacares o entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y hermanos, cuando el Señor se mueve en nosotros, no podemos nosotros ignorar aquello. Saulo, dice la Biblia, que una vez que termina el diálogo allí, antes de levantarse propiamente del suelo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te fijas? Cuando Pablo pensando en Jesús, él estaba pensando en otro rollo de la ley, ¿verdad? Pero allí Pablo entiende quién le está hablando y se pone a la disposición de Jesús. Y dice la Biblia que después de la conversión de él, después de que Ananías va y ora por él y recibe la vista, dice que enseguida predicaba a Jesucristo. Es decir, que en él rebosaba ese deseo de que todo el mundo conociera quién era Jesús y lo que se siente tener a Cristo en el corazón. Otro personaje, Cornelio, no sé si usted lo recuerda. Cornelio es aquel hombre, ¿verdad?, que el Señor le dice en visión, tus limosnas o tus ofrendas, tus oraciones han subido a la presencia de Dios y el Señor las tiene en cuenta. Pero eso no es suficiente. Amén. Dice, haz traer a tu casa, llámalo, ve y manda por él, por Pedro, y él te va a decir lo que debe de hacer enseguida. Y entonces, hermanos, es muy interesante porque Cornelio, antes de que Pedro viniera, Cornelio sabía que lo que Pedro dijera iba a ser de parte de Dios. Él percibía un momento muy glorioso de salvación, de cambio. Él lo estaba experimentando y el proceso fue así. De tal manera que cuando Pedro, que estaba en Jope, a unos kilómetros allí de Cesarea, donde estaba Cornelio, viene Pedro, y cuando Pedro llega, ¿saben lo que encuentra? Pedro llega y encuentra la mesa servida. No me refiero a la comida, me refiero a que estaba toda la familia de Cornelio, que no sabían nada del evangelio, Pero Cornelio, que sabía que Dios iba a hacer algo, reúne a toda su familia. Y cuando digo toda su familia, a toda su casa, no se refiere solamente a la esposa, a los hijos. ¿A quién más se refiere? A los trabajadores, a los peones, a los esclavos, a los que ustedes quieran, a todo lo que tenían ellos dominio de alguna manera. Algunos dicen que hasta 200 podía haber sido, en todo caso. Y entonces Pedro llega ahí y predica el evangelio. Dice que en aquella misma hora fueron bautizados. En esa misma hora ellos recibieron a Jesucristo por un Cornelio, hermanos, que tuvo un encuentro de alguna manera con Jesús, ¿verdad? El Señor transformó la vida de Cornelio. Y yo me pregunto, si tú has tenido un encuentro con Dios, quiero decirte que los hombres de la Biblia todos hicieron algo significativo en la obra de Dios. Si tú lees a cada personaje, ¿verdad?, ninguno de ellos se quedó y no, ya recibí a Cristo y aquí me quedé. Nadie. Es más, los discípulos que Jesús llamó, si no todos, la gran mayoría dieron su vida. Así literalmente la dieron, y no como la damos nosotros ahorita. ¿Saben qué era, verdad? Que eran confrontados, ¿verdad? Y morían, muy jóvenes morían por causa de Cristo, porque había persecución, porque había un montón de cosas. Así que tenía que ser verdadero cristiano para dar la vida física, es decir, morir, ser asesinados por causa de Jesucristo en aquel tiempo. Hoy
pues yo no he sabido en vida que alguien lo hayan asesinado por servir al Señor. Entonces, si el Señor te pide la vida, te está pidiendo que vivas, ¿verdad? Sirviéndole a Él. ¿Cuál tiempo prefieres, aquel o este? Sirviéndole al Señor, estoy hablando, ¿no? ¿De cuál prefieres? ¿Cuántos vivió Cristo? 33 promedio. Y luego a la cruz. Y si nos vamos con cada uno de los 12 discípulos, ¿no? Incluyendo a Pablo, que fue un apóstol como un abortivo que vino después, también él fue decapitado por causa de Cristo. Entonces promedios andaban allí entre los 30 a los 40, si mucho a lo mejor 50, pero eran asesinados. Pero ahora la gente no, bueno, a lo mejor en Chiapas, por ahí quién sabe qué pasa allá, pero aquí la gente sirve al Señor toda su vida y de pilón el Señor le da larga vida, ¿no? Ese es pilón todavía sirviéndole al Señor. Amén. Dice un texto: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la promesa de Dios, ¿no? Qué chulada. ¿No te gustaría servirle al Señor toda tu vida? Amén. Y entonces, hermanos, tenemos que entender, si estamos de acuerdo que tener un encuentro con Jesús es maravilloso, nos cambia la vida, nos cambia la ruta, entonces nosotros tenemos que entender que no nomás es para nosotros, no nomás es para mí. Mi amigo, mi compadre, mi pariente, mi amigo, qué sé yo. Él necesita tener un encuentro con Jesús. Amén. Y entonces, así como Cornelio, que llamó a todo el mundo, así como Leví, que llamó a todos sus amigos y acercó a Jesús a sus amigos. Entonces, hermano, esto tenemos que considerarlo ahorita. Esto es medular, esto que estoy diciendo hasta ahorita, es que nosotros no debemos de quedarnos con la bendición de haber tenido un encuentro con el Señor. Si de nosotros depende que fulanito de tal tenga un encuentro con el Señor, ¿no lo haríamos nosotros? ¿No le acercaríamos a Jesús a esa persona que a lo mejor solo no se encuentra con Él por alguna razón? Pero si en tus manos está acercarle a Jesús a alguien, ¿no lo harías tú? Que su vida cambie, que su matrimonio cambie, que su familia cambie, que su salud física cambie, que su salud emocional cambie, su economía cambie. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, ¿no es cierto que Dios sana? Y sana y restaura. Amén, restaura. Cuando venimos al Señor y tenemos un encuentro con el Señor, Dios transforma, cambia muchas cosas. Pero luego el Señor nos da una tarea preciosa. No sé si te parezca preciosa a ti, pero es preciosa. Y te la voy a decir como se la dio a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Mira lo que le dice a Ezequiel. Dios hablándole a Ezequiel su hijo, ¿verdad? Un profeta. Mira lo que le dice. Ezequiel 3, capítulo 3, del 17 al 19. Mira, así dice. Ezequiel, le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona va a morir por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y dice, en cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Amén. ¿Sí se entendió esto? Pero el asunto es, hermanos, que Jesús les da un mensaje también a sus discípulos. No nomás a Ezequiel como profeta en el Antiguo Testamento, se lo da también a los discípulos. Y ahí en Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16 dice así:
Jesús ahora le dice no a Ezequiel, sino a los discípulos, ¿sí? Ya en el Nuevo Testamento, pues vamos a decir así. Les dijo, id por todo el mundo. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Allá eran los discípulos del tiempo, pero esa palabra aplica para nosotros también, porque somos discípulos de Jesús. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no se queda ahí. ¿Qué más dice? Mas el que no creyere será condenado. Ahora yo le pregunto, no nomás era para Ezequiel, pues, como profeta, también es para nosotros como discípulos. El que cree en Jesucristo y nace de nuevo y camina con el Señor será salvo. Pero también dice el que no. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree en la palabra de Dios? ¿Y cree que si la gente no se convierte y no acepta a Jesucristo y tal demás, qué va a pasar con él? ¿Usted sí sabe y cree eso? Y entonces si lo creemos, ¿a qué le huele eso? Debemos nosotros pensar en este mensaje. Amén. Debemos de pensarlo porque ahí entra, hermanos, toda la gente, no nomás los vecinos, sino familiares que amamos. Entonces hay una palabra clara de parte de Jesús. Y hermanos, consciente de esto, yo creo que Pablo y Silas ahí en la cárcel sabían esto. Ellos sí sabían que la persona que conoce al Señor y le recibe es salvo, pero también saben que los que no serán condenados. Y entonces por eso cuando el carcelero pregunta allí, ¿verdad? Porque es tocado por el Señor y el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le contestan y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Rápido aprovecharon esto. Y tú y yo tenemos que aprovechar siempre esto, pensar, no dejar de pensar, porque hermano, ¿qué evangelio hemos recibido nosotros? ¿O qué evangelio has recibido tú cuando alguien se enferma o se muere? Y entonces pensamos nosotros, pues pobrecito, hombre, en el fondo era bueno. Dios no puede ser tan malo de llevárselo al infierno. Tatita, Dios es bueno. Dicen algunos, ¿no? La Biblia no dice eso. La Biblia es misericordioso, pero también es justo. Amén. Para hacer cumplir su palabra. Y hermanos, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no podemos pensar en esto. Si el Señor ya tiene claro en su palabra qué va a pasar, eso tenemos que predicar nosotros a la gente. Y así como no nos animamos a decirle si no se convierte qué va a pasar, nos da así ñañaritas, no, pero es la palabra de Dios. Si no se lo dices a la primera, díselo a la segunda, pero díselo. Porque como la gente piensa que no pasa nada, o no es cierto, no pasa nada. Y sí pasa. Amén, porque las promesas de Dios son para nosotros como hijos de Dios. Ya sabemos para dónde va Él. Amén. Hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, serás salvo. Que no creyó, pues di lo que quieras, pues, pero se siente, cascabelea uno cuando no es cierto, pues. Y hermanos, el mensaje que hemos recibido de parte de Dios, nosotros, el evangelio, cuando lo compartimos con personas, ese mensaje, hermanos, tiene vida y tiene vida eterna. Es decir, que tiene vida aquí y tiene vida eterna. O sea, vives la vida en físico, la vives bien porque estás cubierto con la preciosa sangre de Jesucristo. Hay protección divina, hay gozo de Dios, hay alegría, tiene sentido la vida cuando tenemos a Cristo, ¿sí o no? Entonces, por eso, hermanos, allí, hablando otra vez del profeta Ezequiel, dice Ezequiel, el Señor me llevó, dice, en visión como profeta, me llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos en gran manera. Me llevó allí. Y entonces el Señor me dijo, en la visión, me dijo, profetiza sobre esos huesos. Y él los miraba secos. Aunque si son huesos, aunque estén frescos, ¿qué va a pasar? Pues son huesos. Pero él dijo, y de pilón están secos.
Como diciendo, pues está más difícil. Porque más difícil, pues estaba difícil por de todas maneras, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ¿lo ves? Sí, dice, profetiza sobre ellos. Y dice, y cuando tú hables la palabra, yo voy a hacer que venga carne sobre esos huesos. Primero, voy a hacer que cada hueso se una con su hueso. ¿Nunca lo han sobado a usted? Que se le zafó el hueso. Hay unos hermanos o hermanas muy crueles, pero gracias a Dios por ellas. Ahorita no le va a doler y ¡pum! Entró en el hueso, ¡tac! Se acomoda, ¿no? Un grito, pero al rato le dicen, Dios le pague, hermana, no, gracias. Primero con ganas de decir otra cosa, pero por el dolor, pero ya después le dice, gracias, hermano, ¿no? Entonces se unió cada hueso con su hueso. Bueno, voy a unir cada hueso con su hueso porque era un desparramadero de huesos. Y voy a hacer subir carne sobre ellos y después piel sobre la carne y después voy a depositar mi espíritu sobre ellos. Ezequiel, quién sabe cómo estaría en la propia visión, pero dice el profeta, y entonces le creí a Dios y profeticé sobre esos huesos. Y dice, en cuanto dije la profecía, empezó a ocurrir todo aquello. Ruidajo, ¿verdad? Acomodándose los huesos sobre cada hueso y demás. Y vino al final, ¿verdad? El espíritu sobre los huesos. Y se levantaron y fueron un gran ejército. Amén. Otra vez volvieron a vivir y estaban las personas allí listas para luchar. Esto es un mensaje profético. ¿Por qué mensaje profético? Porque usted ve, por ejemplo, personas que ya no dan un peso por ellas. ¿O no es cierto? Esa persona ya no tiene remedio, ni le hables a esa de Cristo, ya puro hueso ya. Y sea justo también. Ahora yo le digo a usted, si usted profetiza sobre esa persona, usted le habla de Cristo a esa persona, Dios puede hacer lo que le dijo a Ezequiel o no. Si no, ¿para qué está en la Biblia? Pues ya ¿para qué? Es para mí también y para usted. Usted nunca diga, esta persona no tiene remedio. Usted le quiere predicar al que anda con corbata y muy guapo y muy... Digo, qué bueno que le predique a ellos, no está bien, pero al que anda sin zapatos, el que anda ahí perdido, o el que ya matrimonio ya no sirve, ya se tiró a perder, ese ya no es digno de nada. ¿Cómo ve usted? ¿Aplica o no aplica este pasaje para nosotros? Y dice Ezequiel, los miraba a los huesos, ¿será bueno profetizarle o no? Pero él dice, y obedecí, y solté mi voz, y profeticé sobre esos huesos que no valían la pena. Y hermanos, nosotros tenemos que animarnos a hacerlo, con quien sea, con quien sea. Si usted elige, a este sí, a este no, a aquel tampoco, y a menos a aquel, pues no es así. ¿A quién le vamos a dar esa palabra? A todo mundo. Tú suelta la semilla, tú suelta la palabra. Dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Amén. ¿Quién sabe si a vuelta del mes, 2 meses, 1 año o más, alguien te marque por teléfono, venga, hermano, hermana, aquí estoy, ¿verdad? La palabra que usted me dio, que nadie se animaba, que me sacaban la vuelta, usted se atrevió a decírmela. Y el Señor me tocó, tuve un encuentro con el Señor y aquí estoy, ya recuperé mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, y me dio autoridad de nuevo, me puso el anillo, así como al hijo pródigo, ¿verdad? El anillo de autoridad. Amén, vestiduras nuevas otra vez, y aquí estoy para ministrar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, dice el mismo Jesús en un versículo, dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. Cuando alguien se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces, como somos millones en el mundo, pues es pura fiesta en el cielo. ¿O no es cierto? ¿Con cuántos pecadores que se arrepientan hay fiesta? Pues entonces es pura pachanga eso en el cielo. ¿O no es cierto? Pero cada pachanga es específica porque Dios nos conoce por nuestro nombre. Saqueo a él solo, ¿no? ¿Cómo sabe el Señor mi nombre? Y tantos que hay en Jerusalén y en toda la tierra. Pero el Señor es un Dios personal. Amén. Hermanos, el precio que fue pagado por nosotros y por la gente que anda allí no fue poco, es mucho. Y el Señor, estando en la cruz, dijo, consumado es, que significa el precio ha sido pagado, la sangre ha sido derramada. Y en ese momento Él entregó su espíritu y lo hizo por ti, y lo hizo por aquel que no vale
dicen, no es un peso por él, pero el Señor dio su vida. Amén. Dio su vida, y creo que por eso nosotros tenemos que hacer lo que el Señor quiere. El Señor dice también allí, Pablo lo dice en Filipenses, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y oye bien esto, lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo repito otra vez, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo te pregunto a ti, ¿qué necesitamos nosotros para poder alcanzar o llegar a otros? ¿Qué necesitamos? Porque yo estoy muy ocupado. Hay los que están diokis que lo hagan, ¿no? Es que yo doblo turno y a mí no me da tiempo. Amén. Y aparte yo soy gerente, soy el director. Están hablando que hablen los que no estudiaron nada. ¿Será así, hermanos, el pensamiento? ¿Qué dijo el Señor? Se despojó a sí mismo. Él podía haber dicho, yo soy Dios, y aquí ando pagando por lo que ustedes hicieron mal. Porque ¿qué culpa tenía Él de tus pecados y los míos? Sin embargo, Él vino y se despojó a sí mismo. Amén. Cuando el director de la empresa más prestigiosa del país y es cristiano, y luego vas el domingo y anda trapeando y lavando los baños en su iglesia, wow, ¿o no? ¿No dices, wow, tú también? ¿Cuántos podría pagar él que hicieran eso? Pero él dice, me despojo a mí mismo, porque cuando yo hago algo, estoy honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué crees que la esposa del rey David despreció al rey ahí en el palacio, ahí en los patios del palacio? Porque andaba el rey David danzando y se quitó las ropas reales, se quedó en ropas de siervo, porque él dijo, aquí el rey es él, no yo, porque estoy en la presencia de Dios. Y empezó a danzar, y la reina, la esposa del rey, se lo despreció, dice la Biblia, como diciendo, payasadas estas, el rey con esas fachas. Pero él es que ir a siervo, él. Amén. Y hermanos, tenemos que despojarnos a nosotros mismos y hacernos como siervos de Dios. Solamente así podemos hacer esta obra. Solamente así Jesús, el Hijo de Dios, pudo venir y ser siervo para pagar por nuestro rescate. Amén. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a hacer lo otro? Cuando nos despojemos de nosotros mismos y nos hagamos al nivel de siervo. Si somos importantes, no lo podemos hacer. Que lo hagan los que no son importantes, que lo hagan los que les sobra el tiempo, los desocupados, y es un error tremendo. Amén, hermanos. Y hermanos, cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios y a acercar el testimonio nuestro para que alguien tenga un encuentro con Dios, ¿saben qué va a pasar? ¿Quieren que les diga qué va a pasar? Fíjense, vean este versículo. Dice, le dijo el Señor a los discípulos. El Señor ya había muerto en la cruz, ya había resucitado y se apareció por 40 días a los discípulos. ¿Se acuerdan de esta parte? Y en esos 40 días les metió el turbo ahí para darles las últimas instrucciones. Y vean lo que les dice ahí en Mateo 28:20. Les dice, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Está hablando de salir a evangelizar, pues, ¿no? Y le dice, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como diciendo, pueden contar conmigo siempre si están en la tarea de ir a hacer el trabajo que yo les encomendé. Amén. Y está otro versículo que también el mismo Jesús lo mencionó, Juan 15:7, y dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, fíjense, dice, pueden pedir
lo que quieran y les será concedido. Amén. A ver, otra vez. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Y qué? Y les será concedido. Hermanos, si alguien está trabajando para Dios, pida lo que quiera. Pero si no estás trabajando para Dios, mejor ni le pidas. A veces, hermanos, las peticiones nuestras son por enfermedades nuestras. Y no que no pidamos, pues, pero no tienen que ver con el reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien trabaja en una maquiladora, quiero pensar esto, ¿no? Una maquiladora, y se le acaba, pues no sé qué usen ahí, pues, pero se le acaba, por ejemplo, el hilo, ¿verdad? Y entonces le dice al jefe inmediato: oye, se me acabaron el hilo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Traerle rápido el hilo para que siga produciendo. Se me acabó el aceite de no sé qué cosa. Y lo dice. ¿Qué tiene que hacer el que está ahí, proveedor? Arrancarse por aceite si no encuentra a dónde lo consigue, porque tiene que seguir produciendo. Amén. Entonces, cuando servimos al Señor, pide lo que quieras, porque el Señor te lo va a conceder. Y de paso te va a conceder lo personal, porque el Señor quiere que estés sano, que estés fuerte, que estés vigoroso, que estés entusiasta, que tengas pasión. Hermanos, yo creo que la mejor manera de vivir la vida cristiana no es pidiendo cosas para nosotros. Amén. ¿Cómo es la mejor manera de vivir la vida cristiana? Sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y entonces dijo el Señor: miren, piden lo que quieran, sepan que yo voy a estar con ustedes, para lo que quieran. Señor, fíjate, y el Señor dice: sus oídos están atentos, sus ojos están atentos a la voz, al pensamiento, a la súplica de sus hijos que trabajan para Él. Rápido el Señor responde, porque estamos trabajando para Él. Pero hay gente que no trabaja para Él y pide: ¿dónde está Dios? Pues Dios, aquí estoy, pero pues, no trabaja para mí. Dios contesta eventualmente cosas en su misericordia, en su gracia, porque así es Dios. Pero esto que hemos leído hoy, hermanos, está en la Biblia para eso. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dice en un contexto de a los discípulos que trabajan para Él. Amén. Entonces, hermano, dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Hermanos, dice también Marcos 16:20, dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Hermanos, Dios desea fortalecernos, pero también desea equiparnos. A ver, repita conmigo estas dos palabras. Dios desea fortalecernos, pero también desea equiparnos. No es lo mismo, no es lo mismo. A ver, primero, Dios desea fortalecernos. ¿Por qué o para qué? Que estemos bien físicamente, pues sí, a Dios le interesa que estemos bien, fortalecernos, pero también que nuestras emociones sean sanadas, porque vamos a trabajar para Él. Que nuestra espiritualidad esté bien. Dios quiere nuestras relaciones interpersonales, Dios quiere fortalecernos, sí. Pero después de fortalecernos, no nos va a decir: qué bien te ves, qué guapo estás, qué guapa estás. No se queda allí. Luego, ¿qué sigue? Dios desea equiparnos. Jesús así preparó a los discípulos. Después de que los fortaleció, los perdonó, los salvó, y esto y lo otro, y los equipó. Y después de equiparlos, ¿saben qué les dijo? Vámonos. Los envió de dos en dos, vámonos. Ya cuando ellos se fueron, volvieron al rato, al tiempo, dicen: Señor, ¿a qué no crees? ¿Qué le dijo el Señor? Resulta que los demonios se nos sujetaban. Y pues eso es lo que siempre les he dicho yo. No, y luego oraban por los enfermos y sanaban, Señor.
Pues sí, ¿cuál es el chiste? Pues es que no lo habían hecho ustedes nomás, pero eso es lo que yo quiero que hagan. Váyanse otra vez. Y ahí van ahora sí entendiendo cuál era el propósito de veras. Y a veces es que el cristiano no entiende esto. Entiende que bueno es Dios y que Dios me dé, y que Dios me dé, y que me vuelva a dar, y que se me desconchifló esto y que Dios me lo arregle. Pero no entendemos que lo que Dios quiere es equiparnos para enviarnos, para que todo mundo tenga un encuentro con Jesús. ¿O no dice la Escritura que Él quiere que nadie se pierda, sino que ¿quién o cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice Ezequiel, Dios hablando a través de Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios no halló un intercesor. Dios no halló a alguien diciendo: ¿cómo le hago para que fulanito conozca a Jesús, para que tenga un encuentro con Jesús? Yo les quiero preguntar, ¿qué recursos necesitamos usted y yo para hacer posible que alguien tenga un encuentro con Jesús fuera de la iglesia, o sea, en otra parte? ¿Qué recursos ocupamos? A ver, alguien que me diga algunos. Oración, también, ayuno. ¿Qué más? ¿Será suficiente? Conocimiento de la palabra, también es parte del equipamiento. ¿Qué más? Accionar, ¿verdad? Los discípulos a lo mejor llegó un momento que pensaban: oye, qué suave nos la estamos pasando con Jesús. Nos da comida aquí y platica muy bonito Jesús, ¿verdad? Emocionante, lo vemos, no queremos perdernos nada, ¿verdad? Pero no se esperaban con que el Señor dijera: órale, vámonos a hacer la chamba, ¿no? Y tal vez alguno que otro titubeó en cómo le hago, pero ya estando entrados se dieron cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Funciona. Usted puede decir: ¿y qué tal si voy y oro por alguien y en lugar de que sane se muere? Yo no creo que lo van a meter a la cárcel por eso, hermano. Ni creen en Dios ellos, no se preocupen. O sea, me refiero a la autoridad, pues. Oye, me siento culpable porque oré por él y se murió. Ni lo van a pelar a usted, no se preocupe. Pues no por ahí. Así es que usted ore. Amén. Ore. Y cuando usted ora, ¿quién cree que se quiere manifestar ahí? ¿Quién cree usted? Dios. Porque Dios quiere obrar en aquella persona. Amén. Yo le garantizo que Dios quiere obrar en aquella persona que usted no sabe qué va a pasar. Dios sí sabe. Amén. Suelta la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel? Profetiza sobre esos huesos secos. Si Dios le dijera a usted, ¿usted qué hubiera hecho? O más bien, ¿qué va a hacer? No qué hubiera hecho, ¿qué va a hacer? Amén. ¿Se va a animar a profetizar? Cuando digo profetizar, hermano, es que usted va a ir con la palabra de Dios y le va a decir: ¿sabes qué? El Señor te ama. Y va a empezar usted el diálogo allí. Y dice: ¿y qué más le digo? Dios le va a decir que diga. Amén. Porque hay gente que dice: no me sé ni un texto, y me lo dijo el año pasado y todavía no se sabe ni uno, pues. Entonces no espere eso. Usted vaya y Dios le va a empezar a fluir la memoria, que ya no, mi memoria no ayuda. Entonces Dios tiene cosas tremendas que hacer con nosotros. En este tiempo Dios quiere que seamos instrumentos, así como lo fue Leví, así como lo fue Cornelio, que trajo a su familia, trajo a sus amigos para que conocieran y tuvieran un encuentro con el Señor. Amén. Bueno, todo lo que nosotros hacemos tiene que estar encaminado a que la gente conozca a Dios. Si Dios te da una familia, es para que alcances a otros para Cristo. Si Dios te da salud, es para que alcances a otros para Cristo. Si Dios te da una buena economía, es para que alcances a otros para Cristo. ¿Qué más? Lo que me digas. Para que alcances a otros para Cristo. Así lo entendieron los discípulos, así lo entendió todos los personajes de la Biblia, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros, los discípulos del siglo XXI, somos los que no lo entendemos. Amén. Tu familia debe ser el equipo, un equipo para alcanzar a otros y que conozcan al Señor. No hay cosa más satisfactoria, mejor que cualquier comida, que cualquier regalo, que cualquier cosa, es cuando hemos sido nosotros en un instrumento que Dios ha usado para que otro tenga un encuentro con el Señor y cambie su vida, tenga un encuentro de transformación en su vida.